Bendito sea Dios por la palabra que vamos a entregar. Me encanta la adoración, cuerdas de amor. Eso me recuerda que Dios siempre está en control. Eso me recuerda que no importa lo que tú y yo estemos pasando, Dios está, amado, en control. Bendito Dios. ¿Verdad que sí? Vamos todos a la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a tenerla ahí, ¿verdad? Vamos a tenerla ahí, cómoda, guardadita la palabra para lo que vamos ya mismo a recibir. Me encanta esta palabra porque cuando el Señor me entrega esta palabra, me habló primeramente a mí. Si la palabra que tú vas a darle a otra persona no te habla a ti, mejor a silencio, amado. ¿Sí? Me gusta que primero me habló a mí el Señor. Primero me instruyó a mí el Señor cuando me entrega la palabra. Bendito Dios esta mañana. El Señor me entrega esta palabra y se llama: cuando los sentidos no están ejercitados, Satanás te engaña. Repetimos esta palabra: cuando los sentidos espirituales no están ejercitados, Satanás te engaña. ¿Usted entendió esa palabra, amado? La importancia de tener los sentidos espirituales ejercitados. Usted tiene 5 sentidos como todo el mundo. Todos tenemos 5 sentidos. Dios nos establece así. Él nos creó así, con esos 5 sentidos, para que tú y yo podamos ser personas normales, ¿verdad? Personas que podemos hablar, escuchar, tocar, oír, palpar. Esos son los 5 sentidos. Ver, ¿verdad que sí? Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra la importancia, iglesia de Cristo, escucha bien esto, de tener los sentidos espirituales ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, para no ser presa fácil de las tinieblas. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay creyentes que viven de derrota en derrota, cuando la palabra establece que yo tengo que vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero espérate, para que tú y yo podamos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, primeramente tus sentidos espirituales tienen que estar ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. No es de gratis que vas a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a Primera de Juan, bendito Dios. Primera de las cartas de Juan, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Primera epístola de Juan capítulo 1. Y damos la bienvenida también a todos los hermanos en las redes que están entrando a nuestra palabra, a nuestro chat y nuestro culto esta mañana, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el capítulo 1 al 4. Vamos a entender que tener los sentidos ejercitados es tener un espíritu despierto. Vamos a entender esto. Tener los sentidos ejercitados es tener un espíritu despierto, un espíritu que discierne, un espíritu que entiende lo que Dios entiende, un espíritu que comprende la voz de Dios, un espíritu que escucha lo que el cielo está diciendo. Hay mucha gente diciendo, dice el Señor, pero lo están diciendo desde su propio corazón, bendito Dios. Pero cuando tú tienes un espíritu despierto, porque tienes los sentidos espirituales ejercitados, tú tienes los ojos y los oídos en el cielo, por tanto tu boca cuando habla en la tierra cobra vida. Sí, no es de gratis que cuando usted da una palabra profética se cumple, no. Es que hay un respaldo del Espíritu que está usando tu boca. Dios no usa a cualquiera, hermano. Basta de esas cosas en estos tiempos, de tanta farándula evangélica. Dios no usa a cualquiera. Si cualquiera puede venir y decirte, dice el Señor, pero si no tienes los sentidos ejercitados, tu espíritu no está despierto, está durmiendo, por lo tanto Dios no puede hablar contigo. La gente que no tiene un espíritu despierto ni los sentidos ejercitados, escuche bien, no se comunica con Dios, no sabe lo que está pasando en el ámbito espiritual, no sabe lo que está pasando en el corazón de Dios, no lo puede entender porque tu espíritu está durmiendo, porque tus sentidos no están ejercitados. Vamos a la palabra y leemos esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira aquí lo que dice la palabra. Oh Señor, bendito Dios.
Juan, de la carta de Juan, capítulo 1, desde el 1 al 4. Mire aquí, amado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan estaba hablando aquí de los 5 sentidos que el hombre tiene que tener ejercitados. De los 5 sentidos que tú y yo tenemos, así como tú tienes 5 sentidos naturales: el tacto, los ojos, la boca, el tocar, el poder hablar. Esos 5 sentidos, cuando no funcionan correctamente en el cuerpo, escucha esto, cuando no funcionan correctamente en el cuerpo, usted tiene un déficit y deja de ser una persona normal. ¿O no es así? Imagínate eso en el espíritu, y tú crees que Satanás no puede ver eso. Yo vine a decirte esta mañana que así como Dios te conoce a ti y a mí, el enemigo también. ¿Sí? El enemigo está pendiente de los que están vestidos de pureza y santidad y de los que no. Él sabe quién es un altar y él sabe quién aparenta serlo. Él sabe quién va a la iglesia, pero él sabe quién es la iglesia. No sé si tú estás entendiendo esta mañana. Él sabe quién va a la iglesia, pero también reconoce a quién es la iglesia de Cristo. Cuando estábamos el día jueves evangelizando en plena calle, hermano, que aquello fue, mire, la gloria de Dios. Vaya, un respaldo ineludible tuvimos el jueves en el evangelismo. Un respaldo que alcanzando gente, era hermoso ver a la gente extendiéndome la mano, porque por lo general tú vas y le das a la gente el tratado. No, la gente me extendía la mano para que yo le diera el tratado. Para que usted entienda la sed y la necesidad que hay. ¿Sí? Dios no respalda a gente que no porta presencia. Dios no respalda a gente con un espíritu dormido. Sí, el jueves mientras evangelizábamos, yo digo que el Señor salió con nosotros a la calle, porque había gente con un espíritu despierto, entendiendo la necesidad que la gente tiene del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a ver esto hoy. Aquí el apóstol hace mención de 5 cosas que deben de estar activas en nosotros. 5 cosas que tú y yo tenemos que tener activas en nosotros, amado. Escuche bien. Vamos primeramente a Hebreos capítulo 5, porque para hablar de este tema yo tengo que explicarte que este tema no es para niños espirituales. Este tema tampoco es para gente sensible que se ofende cuando Dios le habla, ni para gente que dice, ay, me dolió la palabra, ni para gente que se enoja cuando Dios le habla. Si te enojas cuando Dios te habla y haces lo contrario a lo que Dios te dijo, tienes un grave problema. Si nos enojamos cuando el Espíritu usa a alguien para hablarme, yo tengo un problema. ¿Sí? Entonces vamos al libro de Hebreos. Ya vimos a través de Juan que hay 5 sentidos que tienen que estar ejercitados. Libro de Hebreos, capítulo 5, desde el verso 12 al 14 leemos. Mire esto, amado. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Entendiste con quién vine a hablar esta mañana? Esta mañana he venido a hablar con gente que está ejercitándose en el conocimiento del bien y del mal. Gente que aunque el enemigo venga a golpearte, como tú tienes los sentidos ejercitados y tú tienes un espíritu despierto, tú entiendes lo que Dios te está hablando a ti. Bendito sea Dios. Vamos a ver la palabra, escucha bien, como la palabra traduce sentidos en 3 palabras en griego, para que entendamos lo que el Espíritu está depositando hoy en nuestra vasija. La primera palabra en griego, que significa prestar atención, oír, estar atento. La segunda palabra,
nooma, que significa ejercitar la mente, comprender, capacitar, percepción, propósito, disposición, entendimiento. Y la última palabra que traduce como sentidos, aisteseterión, que significa órgano de percepción, juicio, sentido, captar y velar. Estas tres palabras en hebreo, en griego, en su original te están diciendo que cuando tú tienes los sentidos ejercitados, tú no eres presa fácil del enemigo. Porque el que no tiene los sentidos ejercitados es fácilmente engañado por Satanás. Aleluya. Y hoy yo te voy a demostrar esto a la luz de la palabra. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, desde el verso 1 al 5, vemos a un rey David que mientras su pueblo, escucha, mientras su pueblo estaba en la guerra, dice la palabra, que mientras Israel estaba en guerra, el rey se quedó en el palacio, ejercitando la carne. Dice que codició una mujer, la tomó y tuvo sexo con ella. Eso dice la palabra, adulteró y mandó a matar al marido. Fíjate en qué condición estaba el rey David. Era evidente que los sentidos espirituales estaban dormidos en el rey. Por eso él no pudo discernir que mientras el pueblo estaba en guerra, él se queda en el palacio. Cuando tú estás en guerra no puedes, escuche, cuando tú estás en guerra, cuando se te desata una tormenta en tu vida, tú no puedes permanecer inerte. Cuando hay una tormenta en tu vida que viene a golpear tu matrimonio, tu finanzas, tu casa, tu salud, tú tienes que levantarte según el tamaño de la tormenta y según el tamaño del gigante, a crecer por encima de eso. ¿Cómo? Ejercitando mis sentidos en el conocimiento del bien y del mal. El rey David no pudo discernir en aquel tiempo, amado, de que su pueblo estaba en guerra y que la posición de él debía ser posición de guerra. No en el palacio, durmiendo a las 2 de la tarde. ¿Usted entendió esta palabra, amado? Aleluya. No, yo no puedo estar en posición de estática cuando el enemigo se está levantando contra mi ministerio. Si él se levanta, devuélvele el golpe. Aprende, iglesia, que cuando tú tienes los sentidos ejercitados, tú tienes el discernimiento para entender por dónde viene Satanás a golpearte para que tú lo puedas golpear a él. Hay creyentes que viven de derrota en derrota y de golpe en golpe. ¿Sabes por qué? Hay creyentes que viven de pecado en pecado, de pecado en pecado. ¿Por qué viven de pecado en pecado? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes los sentidos ejercitados. Por eso el enemigo te puede engañar. El enemigo engañó con total facilidad al rey David. Lo engañó totalmente. Si su pueblo estaba en guerra y él era el rey, aló, escuche, si su pueblo estaba en guerra, dice la palabra, y era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. ¿Y dónde estaba David? Durmiendo en el palacio a las 2 de la tarde. ¿Entendiste la palabra? Si su pueblo estaba en guerra y él era el rey, ¿qué hacía en el palacio? Si el jueves estábamos en evangelismo, ¿qué hacía yo durmiendo a la tarde? Yo soy la líder y la pastora de Getsemaní. El jueves estábamos en evangelismo y ahí estoy yo diciéndole al diablo, déjame pasar que voy a conquistar. ¿Entendiste qué es tener los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal? El que tiene los sentidos ejercitados entiende los tiempos que está viviendo. El que tiene los sentidos ejercitados entiende cuando algo es santo y cuando algo es profano. El que tiene los sentidos ejercitados no juega a ser cristiano, es cristiano. El que tiene los sentidos ejercitados no juega a la iglesia, es la iglesia de Cristo sobre la tierra. Porque entiende los kairos que estamos viviendo. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, me encanta. Que en ninguna parte dice la Biblia, amado, escúcheme, estamos hablando ahora de Eva. En ninguna parte dice la Biblia, y Satanás tentó a Eva. No dice eso, hermano. Hermano, no dice eso. Si usted quiere, vamos a buscarlo. 2 de Corintios, para que usted vea lo triste, lo delicado y lo peligroso que es no tener los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, subraya eso en tu Biblia, engañó a Eva. ¿Dónde dice que la tentó? ¿Dónde dice que la tentó? Dice, y la serpiente con su astucia engañó
a Eva. ¿Sabes cómo se llama esta palabra? Cuando yo no tengo los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, el enemigo me engaña. ¿Entendiste la palabra esta mañana, iglesia? ¿Entendiste qué delicado es no tener los sentidos ejercitados? Qué delicado es jugar a ser evangélico. ¿Entendiste eso, amado? Yo no puedo venir aquí hoy a hablar en lengua y mañana irme a bailar la Macarena, porque aquí no pasó nada. Iglesia, amada, los que tienen los sentidos ejercitados ya no tienen tiempo para jugar con el mundo. Los que tienen los sentidos ejercitados, y hoy vamos a hablar de los 5 sentidos. ¿Cuáles son estos 5 sentidos, pastora? Vamos a ir allá. Así como tenemos 5 sentidos naturales, lo tenemos también, pero en el espíritu. Vamos a ver esto. El oído, vamos a ver el primer sentido, el oído. Este órgano natural es el oído, pero en el espíritu es el corazón. Aló, para los que están tomando, para los que están escribiendo, escucha qué importante es esta revelación que me entrega el Padre, Dios mío. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo me gozaba en Él, porque habló tanto a mi vida. No, habló el Señor conmigo. Escucha bien, dice la palabra, el oído, esto es un órgano natural para escuchar, pero en el espíritu es el corazón. ¿Por qué dices esto, pastora? Libro de Oseas, capítulo 2, verso 14 dice, te llevo al desierto y allí hablaré ¿a dónde? A tu corazón. ¿Viste cuál es el sentido del oído? ¿Cómo te escucho, Señor, a través del corazón? ¿Cómo despierto el sentido de escuchar la voz de Dios a través de mi corazón? Por eso no te rehúses a los desiertos. Por eso no te rehúses. Dios le dice a Israel en el libro de Oseas, yo te llevo al desierto y allí yo te hablaré a tu corazón. Entonces el sentido del oído, ¿dónde lo tenemos? Aquí, en el corazón, en el espíritu. El oído es esta es la carne. Pero el sentido espiritual de escuchar la voz del espíritu y despertar ese sentido espiritual para que el enemigo no te engañe, está aquí en el corazón. Aleluya. Por eso Él te lleva al desierto para hablarte al corazón. Por eso Él nos adentra en tiempos difíciles para que aprendamos a escuchar su voz. Porque ya no hay tiempo para ser niño espiritual. Por eso la palabra en hebreo dice, esta palabra es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo uso el sentido del oír a Dios? Desierto, reposo, desierto, reposo, desierto, reposo. Pero Señor, si salí del desierto ahora mismo, en 3 meses tienes otro más. ¡Qué bueno! Porque esos desiertos y esas pruebas alinean tu oído a la voz del Espíritu que te habla al corazón. ¿Entendiste esta mañana, iglesia? A ejercitar los 5 sentidos. Bendito Dios. Segundo sentido, la vista. La vista está en los ojos, en el ámbito natural. Está aquí. Aquí podemos ver en el ámbito natural, ¿verdad? Pero en los sentidos espirituales está en el entendimiento, que es el sentido de la vista espiritual. ¿Por qué decimos esto? Primera de Reyes, capítulo 14, verso 1. Aquí tenemos a un varón de Dios. Escucha, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 1. Aquí tenemos a un varón que era profeta de Jehová. Ay, Dios mío. Y dice la palabra que este varón era ciego. Ay, mi Dios bendito. Mi Dios bendito. Esto se está poniendo caliente esta mañana. Sí, Primera de Reyes, capítulo 14. Para que tú entiendas qué es lo que es tener el discernimiento y los sentidos ejercitados. Ay, mi madre. Primera de Reyes, capítulo 14. Estaba el profeta Ahías. Este profeta en lo natural era ciego. Él no podía ver. Pero este profeta tenía un sentido ejercitado en el entendimiento, que él podía ver lo que los ojos de Dios veían. Y dice Roboam a la mujer, disfrázate. Como hay gente disfrazada en el evangelio en estos tiempos. Como hay gente disfrazada y todo el mundo los llama siervos de Dios. Pero regístrale que son adúlteros. Pero regístrale que hacen cosas inmorales. Pero regístrale que no portan al Espíritu Santo, que solo tienen apariencia de piedad. ¿Cómo lo sabes? Por sus frutos los conoceréis. Pero regístrale. Y dícele el rey Roboam, disfrázate y ve allí, porque el niño se le había enfermado. A ver qué te dice el profeta. A ver si el profeta te dice que el niño va a vivir. Y dice la palabra de Dios, Dios mío. Dice la palabra de Dios que antes que ella llegara al profeta,
Dice, y Jehová habló al profeta antes que llegara a ella. Cuando tú tienes los sentidos ejercitados, antes que Satanás se levante contra ti, Jehová viene donde tú estás y Él te avisa de lo que el enemigo te quiere hacer. ¿Entendiste el mensaje? Cuando tú tienes los sentidos ejercitados, tú no necesitas profetas personales que te vengan a estar diciendo cosas. Hoy en las redes sociales, den una palabra, dígame qué dice el Señor de mí. Eso da vergüenza escuchar a un creyente hablar así. Eso para mí es tan peligroso porque eso se llama brujería y hechicería. Así se llama Iglesia de Cristo. No le corra a nadie para que le dé palabra. Usted tiene una Biblia. Esta es la palabra más segura y la profecía más segura. Dice la palabra en Pedro. Amén. Aleluya. Y hoy tú estás en las redes o tú estás en un Zoom y pastora, profetíceme, ¿qué dice Dios de mí? Si le da una palabra me la manda y tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? Que no voy yo a vender mi manto. Pero cuando tú tienes los sentidos de la vista, que es el entendimiento ejercitado, a ti no te hacen falta palabras de nadie. Porque el Señor viene donde tú estás y te dice, ay, pero si mira lo que dice aquí. Y dice que este profeta era ciego en la vista, hermano. Él no podía ver. Pero antes que llegara la mujer de Roboam disfrazada, dice, y Jehová le dijo al profeta, por ahí viene la mujer de Roboam, viene disfrazada. Así dice, hermano, así le hizo el Señor. Viene disfrazada y dile que digo yo que el niño va a morir nada más que ponga un pie en el palacio. Entró la mujer de Roboam al profeta, que no tenía ojos naturales, pero tenía los ojos del entendimiento de Jehová. Tenía los sentidos ejercitados y le dijo, dice el Señor que antes que pongas el pie en el palacio, tu hijo habrá muerto. Y la palabra se cumplió. ¿Viste lo que es tener los sentidos ejercitados? En el conocimiento del bien y del mal. Ay, Dios mío. Sí, sí. Aquellos que tienen los sentidos ejercitados, Jehová les revela lo escondido. Jehová les revela lo que está oculto. Jehová te revela hasta el pecado que tú no sabes que está en tu vida, hermano. Cuando tú tienes los sentidos espirituales activados y despiertos, el enemigo no te puede engañar para que te vistas incorrectamente en el altar. ¿Qué dijo? Hoy vemos, hermano, a gente en el altar predicando totalmente sensuales vestidos. Tanto hombres como mujeres. Y no le digas nada porque tú eres malo. Ni se te ocurra hacer un comentario o decir algo. Cuando tú tienes los sentidos ejercitados del conocimiento del bien y del mal, el Espíritu Santo no te permite pararte aquí y vestirte de forma incorrecta. Porque todo el que se pare en Getsemaní y recibe una palabra que está entregando la pastora tiene que salir edificado, no seducido. Pero hoy la iglesia ha cambiado las cosas. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos los sentidos ejercitados. Cuando los sentidos están ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, el espíritu que está en ti no te permite vestirte inmoralmente, porque este lugar es santo y es de Dios, y toda palabra que aquí se ofrezca tiene que ser palabra de vida y no fuego extraño. ¿Entendimos, amados, esta noche, esta mañana? Aleluya. Vamos a ver otro de los sentidos, el olfato. Primera de Corintios 2, del 14 al 16, para los que están escribiendo. El olfato natural está en la nariz, pero los sentidos espirituales está en la mente, en el pensamiento, en tener la mentalidad de Cristo. ¿Viste qué es tener los sentidos ejercitados? ¿Vio eso? El olfato. ¿Cómo yo puedo saber que algo es del espíritu o no? Cuando tu olfato espiritual está aquí y tus pensamientos son conformes y llevados a la cruz de Cristo. Este es el hombre natural, gobernado por lo natural, gobernado por la carne. Pero cuando usted es espiritual, a ti te gobierna el Espíritu de Dios. Gobierna tu mente, gobierna tus pensamientos, por tal también gobierna tus actitudes. Cuando tenemos un espíritu despierto, sabemos lo que Dios quiere sobre la iglesia. Sabemos lo que Dios quiere en un evangelismo. Sabemos lo que Dios quiere en una casa. Yo sé lo que Dios quiere en mi familia. Yo sé lo que Dios espera de la iglesia, porque tengo que tener un espíritu despierto. La gente que no tiene un espíritu despierto, hermano, son esos creyentes que hoy vemos, amados, que llaman a los buenos malos y a los malos buenos, porque no tienen los sentidos ejercitados. Y casarse con un hombre adúltero está bien. Y casarse con una adúltera también está bien. Y adulterar también está bien. Y vivir con una persona sin estar casado, no, también está bien. Porque no tienen los sentidos ejercitados.
Pero el que tiene los sentidos ejercitados no puede practicar el pecado. Porque una cosa es un día caer, pero otra es practicar el pecado. Dice la carta de Juan que el que practica el pecado es del diablo. Esa palabra está muy fuerte, pastora. ¿Cómo así? Hay que ejercitar los sentidos para que el enemigo no te pueda engañar. Para que el enemigo no pueda hacer de ti una presa fácil. Por eso él hizo de Eva una presa fácil. Y lo dice la palabra, y el enemigo astutamente dice, engañó a Eva. Qué triste es ver eso en el pueblo de Dios. Qué triste es ver a una mujer de Dios contraer matrimonio con alguien que no tenga el Espíritu Santo y que está disfrazado de evangélico. Qué triste. Pero eso te revela a ti que sus sentidos están muertos y que su espíritu está dormido. Qué triste es ver a pastores casar a gente y bautizar a gente en desorden. Qué triste es ver a pastores casar a gente adúltera y no llevarlos a un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque los sentidos no están ejercitados. Porque su espíritu está durmiendo. Pero cuando tu espíritu está despierto, yo tuve esa experiencia. A mí llegó alguien a decirme, ¿me puede casar? Ok, primeramente antes de hablar de casamiento, dame el papel de que ya tú te casaste. Ah, no, el problema es que yo, espérate, pastora, el problema es que, el problema es que yo no te caso, ni mi esposo ni yo. Mi manto se respeta. Yo tengo un manto que al Señor le costó su vida. Mi manto no está en venta, iglesia. No juegues con lo que es santo. No. Tú quieres que yo te case, qué lindo. Ay, qué bello, me encantó eso. Qué hermoso sería hacer una boda aquí. Te ayudamos, te ponemos lo que tú quieras. Pero antes de todas esas cosas, dame el papel de que ya tú te casaste por la ley. Ah, no, el problema es que espérese, pastora, porque yo no sé. Sentidos ejercitados en el pecado y un espíritu dormido, y hasta se enojaron. Antes tú, cuando yo me convertí a Cristo en el año 94, tú le predicabas a la gente de arrepentimiento y la gente lloraba y se tiraba en el piso a clamar a Dios de arrepentimiento. Pero hoy tú le dices a una persona, no te puedo casar porque no estás casado por la ley, se enojan contigo, te maldicen y se van de la iglesia. Eso se está viviendo hoy porque la gente no tiene los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Y son fácilmente engañados por Satanás. Yo lo lamento mucho, amado, pero mi manto no está en venta, y la unción que Dios me ha dado tampoco. La obra de Dios no tiene dobleces. No podemos ofrecerle fuego extraño al Señor. Es así, esto es evangelio. Otro sentido, el cuarto sentido, el gusto. El gusto natural está en la boca, pero en los sentidos espirituales está en el oído. Cada vez que escucho la palabra de Dios, estamos ejercitando el gusto por la palabra. Hebreos capítulo 6, desde el 4 al 5, para los que están anotando. Por eso la necesidad de escuchar la palabra. Escucha esto. No es escuchar cualquier palabra, es escuchar la palabra a través de la gente correcta. Eso lo aprendí desde Cuba cuando yo me convertí. A través de un líder, él me lo dijo un día, él soltó la palabra y cuando él la soltó, en mí cobró vida. Él dijo, no es escuchar la palabra, es escucharla de gente correcta. Cuidado. No es escuchar cualquiera que esté en las redes, ese mismo me sirve. No. Yo tengo que discernir a quién escucho para que esa palabra en mí cobre vida. Quinto sentido, el tacto. El tacto es lo natural. En los sentidos ejercitados es la fe. Libro de Lucas capítulo 8 del 44 al 48. Mira esto. Jesús pasaba por la ciudad en el libro de Lucas. Y dice la palabra, ay Dios mío, dice la palabra que la mujer del flujo de sangre tocó el manto del maestro. ¿Qué hizo? El tacto. Pero Jesús de una supo que ella lo había tocado. ¿Entendiste eso? Nadie lo sintió. El Señor dice, ¿quién me ha tocado? Espérate, porque dice la palabra que lo detuvo en el camino. Dios amado, ella lo paró en el camino cuando tocó el borde de su manto. Pero dice la escritura que los discípulos le decían, Señor, pero hay tanta gente aquí y tú estás preguntando que quién te ha tocado.
tocado? Con tanta gente aquí tú preguntas quién te ha tocado. Ellos no podían entender que él tenía los 5 sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Cristo tenía un espíritu despierto, por eso él pudo sentir cuando lo tocó. No tocó su piel, tocó el borde de su manto y lo detuvo. ¿Entendiste, iglesia? La necesidad de tener un espíritu despierto, la necesidad de tener los 5 sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. La fe de esta mujer activó el sentido en Cristo que estaba despierto. La fe la activó. La fe que ella tenía, ella decía, si tan solo toco el manto. Vamos al contexto de esta mujer. Esta mujer era inmunda, esta mujer era abandonada. Nadie quería saber de ella. En el tiempo antiguo, cuando una mujer estaba en su ciclo menstrual, no podía comer con el esposo ni con los hijos. No podía dormir en la misma cama, tampoco sentarse donde ellos estaban, hasta que su ciclo menstrual se terminaba, porque era considerada inmunda. Imagínate 12 años viviendo así. Era una mujer apartada de la sociedad, nadie quería saber de ella. Pero esta mujer sí tocó al que tenía los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Por eso Cristo se paró en el camino en una multitud y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? A veces te toca el pecado y ni cuenta nos damos, iglesia. A veces el pecado nos toca, nos manosea, duerme con nosotros. Y aún así no nos damos cuenta que el pecado está ahí. Porque los sentidos están como dormidos. No están ejercitados. Hoy vengo a la iglesia y hablo en lengua, pero mañana bailo la Macarena. ¿Qué dice, pastora? Te está hablando una pastora que Dios la sacó de una discoteca, hermano. A mí nadie puede venir a decirme que eso no se puede dejar. Porque esta que está aquí lo dejó por Cristo. A mí nadie puede decirme que no puede dejar el mundo, porque a mí me tocó dejarlo. Aleluya. A veces dormimos con el pecado, te toca el pecado, duerme contigo, tiene intimidad contigo y usted ni cuenta se da que está en pecado. Aleluya. Se me acabaron los amenes hoy. Aleluya. Se fueron los amenes de la iglesia y de las redes. ¿Se fueron? Es que esta es la verdad. Me llama tanto la atención del profeta Ahías. Este hombre era ciego. No podía ver en lo natural, pero en lo espiritual él estaba despierto y sus sentidos estaban ejercitados. Y el Señor le avisó y le dijo, antes que llegue la que viene disfrazada por ahí, cuando tú tienes un espíritu despierto, si a Jezabel se le ocurre entrar por la puerta, tú sabes que es Jezabel. Sí. Si viene un lobo, tú sabes que es lobo. Porque como tus sentidos están ejercitados, el espíritu te avisa. Usted sabe que yo soy empresaria. En una ocasión teníamos un trabajador. Esa tarde, mi esposo llega a la casa y me dice, mi amor, estoy intranquilo. Así me dijo mi esposo, hermano, para que entienda la importancia de tener los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Y me dice mi esposo, estoy intranquilo con tal trabajador. No sé por qué estoy intranquilo. Me incomoda que él se quede solo en el local a esta hora. Ay, amados en Cristo, cuando usted tiene los sentidos ejercitados, a ti no te pueden robar porque tú sabes quién es. ¿Qué? Porque el Espíritu te lo manifiesta. Mira, hermano, eso fue esta noche. Al otro día, mi esposo había quedado conmigo en ir temprano a la casa y me llama a las 5 de la tarde y me dice, no puedo ir temprano porque cogí al trabajador con el cual estaba intranquilo, me estaba robando. Y mi esposo lo cogió en la prueba, hermano. Su intranquilidad, ¿viste lo que hace el Señor cuando tu espíritu está despierto? Te intranquiliza, te avisa de que algo va a pasar. Te avisa de que cuídate de esa persona. Te avisa de quién te tiene celo y envidia. Te avisa de quién está en pecado con apariencia de piedad. Te avisa. Se avisó al profeta, ¿por qué tú crees que no te va a avisar a ti? No, pastor, eso era en el tiempo antiguo, dice la palabra, que él sigue siendo el mismo y que él no cambia. He visto al Señor avisarme cuando el enemigo viene contra mí. Lo he visto una y otra y cada vez que viene me dice, viene por tal persona, amado, con nombre y apellido. Esas cosas que usted ve hoy en las iglesias, en las redes. Siento que a alguien le duele el dedo y se paran 15 gente frente a ti con el dolor del dedo. Eso no se llama revelación, eso se llama manipulación.
Cuando Dios va a hablar contigo, habla con nombre y apellido. Porque dice la palabra que Él te conoce. Y que cuando estemos en su presencia, Él te llamará por tu nombre. Él me conoce. Él me llama por mi nombre. Así que deje de caer en manipulaciones de hombres. No haga eso, iglesia. Siento que le duele la oreja a una persona. Se te paran 15 gente y le duele la oreja. Eso es manipulación. Eso no es revelación. La revelación es el profeta que es guiado por Dios. Se para frente a ti y te dice el Señor. Coge la palabra y te habla a ti personalmente. Pero hoy vemos una iglesia farandulizada, corriendo detrás de los famosos. Tú solo tienes que correr detrás de uno. Detrás del que dice, del que habla Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. El autor y consumador de tu fe, Jesús. Tú no tienes que parecerte a ningún pastor. Tú tienes que parecerte a Jesucristo. Al que tiene los sentidos ejercitados. Al que cuando lo tocó la mujer del flujo de sangre lo paró en el camino y dijo, ¿quién me ha tocado? Y mira los dormidos. ¿Quién eran los dormidos? Los discípulos. Maestro, pero ¿cómo tú dices que quién te ha tocado si estás en una multitud? Claro, es que tú estás dormido. Es que tú estás dormido. Pero yo estoy despierto. Mis sentidos están ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Yo tengo un espíritu despierto, Pedro. Por eso cuando el Señor estaba en la cena y le estaba avisando de que sería entregado, me llama la atención de que el Señor siempre supo que Judas era el traidor, porque él tenía un espíritu despierto. ¿Qué dijo, pastora? Que el Señor siempre supo que Judas era el traidor. Al Señor nadie lo sorprende, porque Él no improvisa. Él sabe lo que está haciendo. En la mesa sentados el Señor le dijo, el que moja el pan conmigo. Todo, maestro, ¿quién es? Maestro, ¿pero quién es? Dice el Señor, el que moja el pan conmigo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Siempre supo que él era el traidor. El que no sabía que Jesús lo sabía era Judas, el que tenía los espíritus durmiendo. ¿Entendiste? La importancia de ejercitar nuestros sentidos en el conocimiento del bien y del mal. La importancia de dar fruto de vida eterna. Allá estaba Pedro corriendo. No, maestro, yo jamás te negaré. Dice el Señor, Pedro, antes que el gallo cante, Pedro, tú me habrás negado 3 veces. Porque yo tengo los sentidos ejercitados, Pedro. Yo sé tu corazón, Pedro. El que tiene los sentidos ejercitados discierne lo que el cielo discierne. Entiende lo que el cielo habla. Porque tiene los ojos y el corazón allá con él. Y cuando habla en la tierra, la palabra impacta la vida. La palabra cobra vida. El que tiene los sentidos ejercitados, Satanás no te puede engañar con uno vestido de machito lindo, ni que cuadrito puesto. ¿Tú entiendes? Ay, el que tiene cuadrito, pastora, tiene cuadrito, usted es guapo. Dice el Señor, que guapo de qué, es un impío vestido de evangelio. El que tiene los sentidos ejercitados, Satanás no puede traerte un adúltero para que se case contigo. Es un adúltero y todavía estás preguntando si es voluntad de Dios. ¿Pero a dónde vamos nosotros? ¿Pero a dónde vamos? Un hombre que venga de estar casado con otra mujer, ¿va a decirme a mí que se va a casar conmigo? O con una hija mía. Mira, hazme el favor y ábreme la puerta y pídeme un taxi para que se me vaya. Mi manto no tiene precio en esta tierra, hermano. ¿Usted entendió? Mi manto pastoral, mi manto profético, mi manto de hija de Dios, ese es el más grande que tengo. Mi manto de hija no tiene valor en esta tierra, pero nosotros como pueblo de Dios le hemos puesto valor al manto. Y el Señor mirando desde los cielos, hay tantos desaprobados, me ha dicho el Señor en este tiempo. Hay tantos desaprobados. Mujeres en el altar predicando la palabra que tú no sabes si son artistas de Hollywood o son pastoras. No, pastora, no me predique eso, que eso está fuerte, pastora. Tú no sabes lo que son. Porque el que está al frente no está escuchando. Está así, mirando cómo ella camina. Así, está así. Pero claro, mija, si tú estás seduciendo al que está frente a ti, tú no lo estás edificando. Pero tus sentidos espirituales están durmiendo. Por eso Satanás te engaña y no puedes escuchar de que estás mal vestida para el altar. Esa palabrita, pastora, esa palabrita es la que el Padre me entregó. Vamos a repasar los 5 sentidos. Sentido del oído está en el corazón.
El sentido de la vista está en el entendimiento. El sentido del olfato está en la mente y el discernimiento. El sentido del gusto está en el oído. Y el sentido del tacto, en lo espiritual, está en la fe. Cuando tú tienes los sentidos ejercitados, somos como aquel Daniel. Como aquel Daniel que dice la palabra que Daniel no se contaminó con la comida del rey. ¿Entendió? Vamos a hablar un poquito de Daniel. Daniel estaba bajo el gobierno de Babilonia. Acuérdate que Daniel fue cautivo allá. Y Daniel estaba bajo el gobierno de Babilonia. Y dice que Daniel no se contaminó con la comida del rey. Y que quien le extendía la comida le dijo: espérate, me vas a buscar a mí un problema, mijo. El problema es que si no te ven bonito y rosadito y todo, van a decir que fue mi culpa. Dícele Daniel: tranquilo, ve relajado. Yo no me voy a contaminar con la porción del rey. Daniel no dijo con la porción del que limpia los zapatos. Él dijo con la porción del rey. A mí no me importa si alguien es apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, arcángel o querubín. A mí no me importa. Si estás contaminado, no me contamino con tu porción. No importa, prefiero una iglesia con 20 santos que una con 3,000 adoradores de hombre y no de Dios. No voy a negociar mi manto, iglesia, porque mi manto me costó tenerlo. Me costó que hoy Dios me entregue palabra. Me costó que hoy estemos en este lugar. Me costó un precio que pagar. Nada de lo que hoy tenemos nosotros como familia sacerdotal nos fue dado gratis. Todo. Desde esto que usted ve aquí, desde este micrófono, todo costó lágrimas y un precio que pagar. Para que cada ovejita hoy esté aquí sentada, como para que venga yo a vender la palabra que Dios me entregó. Ejercítate en el conocimiento de Dios, iglesia. Ejercítate en la palabra. Cierra un poco el celular. A veces es el día entero con esta cosa aquí adelante. A ver, ¿qué dice? Que el otro, el Facebook, no sé, todo el mundo aquí, hermano. Es el día entero con este tareco en la mano. Si abriéramos la Biblia las veces que hablemos el celular, fuéramos teólogos sin necesidad de seminario. Uy, pastora, se fue directo al ojo. Es la verdad. Y esa palabrita también es para mí. Aquí ninguna palabra es nada para afuera. Eso empieza aquí y va para allá. Te dije que antes de que yo viniera aquí el domingo, cuando me la entregó en mi casa, te voy a decir cómo me entregó la palabra el Señor. Estaba en mis caminatas, tú sabes que yo en las mañanas me voy a caminar, tú sabes. Estaba en mis caminatas en la mañana y me dice el Señor, me trae una imagen de cómo yo me vestía antes. Y me dice el Señor: ¿te acuerdas cuando te vestías así? Hermano, yo lo había olvidado. Y me acordé del rey David, cuando él ora y dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que ya se te olvidaron y nunca te arrepentiste de ellos, pero siguen siendo pecados. Y mientras él me hablaba, él me trajo una imagen mía de cómo yo me vestía hace 5, 7, 8 años atrás, 9, 10 años atrás. Y él me dijo: ¿te acuerdas cuando entraste así a mi casa vestida con una licra ajustada al cuerpo? ¿Te acuerdas? Tú sabes que yo predico desde mi propia armadura, porque a mí no me sirve la armadura de nadie. No me da pena decir de dónde Dios me sacó. Por eso importo lo que importa. Por eso tú eres lo que tú eres, por el precio que has pagado. No es de gratis. Y él me dijo: ¿te acuerdas cuando te vestías así? ¿Te acuerdas cuando hacías caer a mi pueblo vestida así? Y tus sentidos no estaban ejercitados. Me quedé, hermano, que yo no sabía si correr, si ponerme algo en la cabeza para que él no me viera. Solo le dije: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. No sabía que te había ofendido. Y me dijo: ¿sabes por qué te vestías así? Porque tus sentidos no estaban ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Ninguna mujer ministro que se vista sensualmente tiene los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Sí, dígalo, que la pastora Becky Juan Muñoz lo dice de parte de Dios. Sí, dígalo, que la pastora Becky Juan Muñoz de Antorcha Encendida de la iglesia Getsemaní dice de parte de Dios: nadie que se vista sensual tiene los 5 sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Porque si yo lo hubiese tenido ejercitado en
podido entrar así a la iglesia, porque lo único que me cubría era una tela de color azul, pero toda estaba marcada, y aún así entré a la casa de Dios. Y me dijo el Señor tan santo y tan pasivo que yo no sé, hermano. Por eso yo tengo que decir todos los días de Dios: yo soy pastora por su misericordia. Todo lo que usted ve en mí es Jesús, nada soy yo. Yo sé de dónde me sacó, yo sé lo que ha limpiado y lo que ha santificado en mí. Yo sé cómo me ha costado dejar todo lo que me ha dicho dejarlo. Por eso a mí el que me diga: yo no puedo dejar el baile, yo no puedo dejar el mundo, usted no ama a Dios, nada. Porque Cristo dijo: el que me ama. ¿Qué dijo? El que me ama, no cualquiera. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces cualquiera no va a guardar la palabra de Dios, es el que le ama. Entonces, ¿cómo usted puede hablar de esto, pastora? ¿Sabe por qué? Porque ahora soy la autoridad de eso. Tú no puedes hablar de algo ni reprender algo de lo cual tú no eres autoridad. Ahora, cuando Satanás se me para a mí con alguien que viene medio sensual, yo le digo: te reprendo, diablo. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad para hacerlo, porque ahora yo me negué a eso. Y ningún espíritu de seducción tiene lugar en mí. Pero yo tuve que ejercitar mis sentidos. Tuve que madurar en la fe. Por eso la palabra en hebreo dice: esta palabra es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué uso? Cuando Dios te pule y te lava. Ese es el uso que Dios te da, iglesia. Ponte de pie en esta mañana para terminar. Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey. Y dice la palabra que esto trajo como sobre Daniel un espíritu superior. Que Daniel era mejor que otro. No confundamos eso, iglesia. El contexto revela que un espíritu superior no es que tú seas mejor que alguien. Un espíritu superior es el espíritu de Dios sobre ti y en ti para hacer su obra. ¿Entendiste que es un espíritu superior? El espíritu de Dios sobre ti y en ti para hacer su obra. Por eso Daniel fue después el segundo de todo Babilonia y podía dar consejo al rey. Por eso José en Egipto tuvo lo que tuvo y fue el segundo del faraón, porque José también tuvo un espíritu superior. ¿Sí? Entonces en esta mañana busca, iglesia, busca ejercitar los sentidos. No huirle más al desierto, porque en el desierto tus sentidos se ejercitan. En el desierto conoces la voz de Dios. En el desierto el Señor coge la espátula y lava lo que tiene que lavar y quita lo que tiene que limpiar. No le huyas más a la poda de Dios sobre ti. Déjalo que pode, iglesia. Déjalo que pode todo lo que tenga que podar. Todo lo que a Dios le estorba de ti y de mí, que lo quite. Que lo quite. Él tuvo que quitar tantas cosas de mí para que hoy yo fuera la mujer que soy. Pero en todo he visto a Dios trabajar en mi vida. Dios no le va a dar su presencia a cualquiera. Daya. Padre, oramos esta mañana. Oramos que tú pongas, Señor, sobre nosotros tu presencia. Que tú ejercites los sentidos de tu espíritu en nosotros, Señor. Aleluya. Trae un crecimiento y una madurez, Señor. Ya no hay tiempo para leche, tampoco para ser niños. Porque los que se han crecido en tu palabra tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Lava, Señor, lo que tengas que lavar. Limpia lo que tengas que limpiar. Ejercítanos, Señor, según tú, en el entendimiento, Señor, en escuchar tu palabra, en enseñarnos tu camino, en hacernos entender que es a tu forma y no a la mía, Padre. En el nombre de Jesús, que toda la iglesia, Señor, esta mañana, aún los que hoy están trabajando con los niños, todos, Señor, puedan quedar llenos de tu espíritu. Los que están en las redes, Señor, ejercítanos en el conocimiento de tu palabra. No podemos ser, Señor, presa fácil del enemigo. Ejercítanos en tu palabra, ejercítanos en conocerte. Abre los ojos del entendimiento, Padre. Abre el oído para escucharte. Aleluya.
Habla el discernimiento, la fe, Señor, el corazón conforme a ti, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo el que te escuche esta mañana, esta palabra, Señor, entienda lo que tu Espíritu quiere que entendamos. En el dulce nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea al Dios de los cielos y de la tierra.